Estoy con el arquitecto Jorge Suárez Díaz, que es el presidente de AEFAS. AEFAS es la Asociación de Empresas Familiares de Asturias. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Muy bien. Jorge es máster de la Universidad de Columbia, ha hecho el programa de dirección de empresas del Instituto de Empresas y es además el consejero delegado de Impulso, que es una empresa asturiana de ingeniería, arquitectura y consultoría. En primer lugar, para que la gente se ubique, me gustaría tener las cifras globales de AEFAS. Por ejemplo, ¿cuántos socios son, para empezar? Bueno, somos 60 socios. 60 socios. Somos 60 socios, hacemos unos cerca de 3.000 millones de euros de facturación. Eso supone aproximadamente así como el 13% del Producto Interior Bruto de nuestra autonomía, sí, de Asturias, de nuestra región. Sí. Y eso supone una generación de empleo de aproximadamente 19.000 puestos. 19.000 puestos que al salario promedio asturiano son, haciendo las cuentas rápidamente, unos 440 millones de euros por año de nóminas brutas. A lo que hay que sumarle casi 150 millones de cotizaciones sociales. Correcto. Es un impacto extraordinario. Sí, señor. Pues muy bien. Y, digamos, la primera pregunta sería, cuando ustedes se reúnen, en general dicen, qué suerte que tenemos, cómo nos tratan, cómo nos ponderan, cómo nos ayudan, o al revés dicen, qué pena que no estamos en tal otro sitio, porque podríamos crecer más, hacer más negocios, invertir más. Bueno, mira, yo creo que nosotros, las empresas, generalmente yo pienso que son los grandes olvidados de nuestra sociedad. Es decir, que cuando el gobierno dice que cierra el ejercicio 19 con 440 o 450 o 500.000 empleos de generación nueva, dice que hemos generado 500.000 empleos, ¿no? Hemos. Pero cuando se destruyen, se han destruido. Es verdad, muy buena observación. Se han destruido. Entonces, yo lo que digo es que los empleos los hemos generado las empresas. Exacto. No las ha generado la administración. La administración habrá generado una parte de los empleos, pero una buena parte de esos empleos los hemos generado las empresas. Y seguramente, sin duda, una buena parte también, la mayor parte, si no toda, la hemos también destruido las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que girar un poco el discurso y poner a las empresas un poco en el... Hombre, ya no pido en el centro, que ojalá fuera en el centro, pero por lo menos en el meollo. Claro, porque hay que entender una cuestión, en realidad es elemental. Casi 9 de cada 10 personas en toda España trabajan en empresas. 8, digamos, de cada 10 trabajan en empresas, redondeando para abajo. Por lo tanto, si queremos eliminar el desempleo, pues vamos a necesitar que haya más empresas y que las empresas que hay ahora crezcan para que contraten más personal. Por lo tanto, crear o pensar que hay un antagonismo entre las empresas y los empleados es no entender de qué va la cosa. Es justamente van de la mano. Yo está más que superado, Diego. Es decir, que pensar que la lucha de clases continúa es un absurdo. Es decir, que está más que superado esto, ¿no? Hay entidades que crean empleo y hay gente que tiene empleo. Hoy por hoy el empleado es un empleado mayoritariamente, en muchas ocasiones, empleado del conocimiento, es decir, que es una persona muchísimo más independiente de los medios de producción y, por tanto, seguir aludiendo a la lucha de clases de la que se hablaba hace 2 siglos, yo creo que no tiene ningún sentido. De hecho, es que ese modelo es un modelo que se ha demostrado que no funciona. No funciona. Lo sabemos que no funciona y sí. ya está, es claro. La realidad. Ahora, ¿cómo? En realidad te la tendría que haber hecho antes esta pregunta.
¿Qué diferencia? Porque parece obvio, pero mejor reconfirmarlo. ¿Qué diferencia a las empresas de AEFAS de otras empresas? ¿Sus dueños son exclusivamente la familia fundadora, primera, segunda o X generación? ¿Y en ningún caso tienen ni siquiera un socio minoritario? ¿O cómo es? Bueno, es una buena pregunta. A ver, en la mayor parte de las empresas en nuestro territorio, me refiero en este caso a Asturias, pero también esa aplicación al territorio nacional, son empresas de carácter familiar. ¿Qué entendemos nosotros por empresas de carácter familiar? Pues son empresas en las que al menos el 50% del capital permanece en manos de la empresa, de una familia. Bueno, esto es así. Es verdad que las empresas familiares, al mismo tiempo que constituyen la mayor parte de las empresas de nuestro territorio, en tercera generación, esto es después de los hijos, es decir, en el momento que llegan los primos, pues así como el 70% desaparecen, pero aún así, con esa tasa de desaparición tan elevada, la mayor parte de las empresas que existen son familiares. Es decir, que esta es una realidad en nuestro país que además es extensible a buena parte de los países de Europa y también del mundo. Es decir, que no es una excepción en nuestro caso. Claro, porque en realidad toda empresa empieza siendo familiar. Bueno, toda empresa la empieza una persona, empieza una persona o dos. O dos, claro. A dos. Luego, pues esto hoy por hoy acaba cayendo seguramente en manos muchas veces de esquemas de financiación o de fondos que la desarrollan, que son geniales, que yo no tengo absolutamente nada en contra de ellos, es decir, al revés. Sí. Esos son aceleradores de empresas y me parece fantástico. Pero es verdad que la realidad final es que una buena parte de nuestro tejido empresarial está formado por empresas de carácter familiar. ¿Qué las diferencia? Pues mira, hace poco teníamos una conversación sobre esto en FADE, ¿no? Y decíamos, ¿por qué Asturias? ¿Cuál es la razón que hace que un empresario asturiano que tiene empresas en Asturias mantenga su empresa en Asturias? Claro. Y no es una pregunta sencilla. O si lo quieres ver de otra manera, es súper sencilla. En el fondo, la razón es que es asturiano. Claro. Y que le gusta el sitio donde vive, le gusta Asturias, a pesar de las dificultades intrínsecas de esta región, como otras que tienen las suyas. Sí. Y esto es lo que hace que ese señor quiera seguir viviendo aquí y apueste por mantener su empresa aquí. Y ya está. Entonces, la empresa familiar es una empresa que, entre otros valores, tiene uno muy importante, que es el del arraigo. Es decir, que desarrolla su actividad en el territorio en el que nació. Claro. Una multinacional, estamos viendo todos los días como Vestas, sí. Vesuvius, en fin. Sí, ¿no? Sí. Están y mañana no están. Y no están. Sí. Porque no tienen ningún tipo de arraigo. Claro. Porque en el fondo, si tú le preguntas a un dueño de una empresa de aquí por qué está aquí, es que la razón que te da es esa. Es decir, yo soy asturiano, viven mis padres aquí, mis hermanos también y mis tíos. Si no, bueno, yo me voy a otro lado, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ven la situación económica particularmente en Asturias? Porque, por ejemplo, el presidente del Principado decía el otro día en Twitter que Asturias rompía las previsiones y crecía más de lo previsto, pero durante el 2019 yo le respondí que, sin embargo, Asturias era la única comunidad autónoma que en los últimos 3 trimestres aumentó el número de desempleados respecto al mismo trimestre anterior. Entonces, tú que estás en la trinchera empresarial, ¿cómo lo ves? Pues mira, Diego, yo aquí tengo el corazón partido, ¿no? Como diría Alejandro Sanz. Sí, exactamente. Sí. O sea, de un lado tengo que decir que las cosas son muy mejorables, pero de otro lado es que no podemos seguir en la dinámica de seguir hablando mal de nuestra región. Es decir, que aquí hay muchas cosas que deben de ser mejoradas, eso es una realidad. Pero esa es una realidad que comparten muchas otras regiones
Y aquí no sé, tampoco me atrevo a decirlo, pero no sé, me da la impresión de que nos gusta hablar demasiado mal de nuestra región a veces. Es decir, que y es una especie de círculo vicioso. Es decir, que necesitamos dejar de hablar de las cosas que hacemos mal para empezar a hablar de las cosas que hacemos bien, porque hay muchísimas cosas en esta región que hacemos bien, muchísimas. Tenemos empresas muy buenas. No, eso sin ninguna duda. Tenemos empresas muy buenas. Y la mayor parte del discurso se centra en las cosas que hacemos mal. Quizás porque vendan más en los medios, en fin, no lo sé. Pero hay que dar una vuelta a esto. Es decir, hay otros territorios que han sido capaces de convertir la opinión común global en positiva. Y esa opinión común global en Asturias no es positiva, es negativa. Y esto deberíamos de cambiarlo entre todos. Tenemos empresas muy buenas, tenemos gente muy buena, y esto es una realidad, es puntera. Y es que en la prensa, el otro día hablaba con gente, compañera tuya de otros medios, y solo se publican las cosas malas, especialmente hablando de empresas. Cuando se habla de empresas, lo que se publica son ERES, sí, no cuando... moving, sí, te entiendo. Cierres, tal. Pero, ¿cuántas noticias hay sobre las cosas buenas que hacen nuestras empresas? Porque no se publica nada bueno sobre lo que hacen nuestras empresas. Algo, es verdad que también que algo hay, sí. Pero poco. No, yo estoy... A ver, coincido contigo en que yo muchas veces me he referido a las empresas como asturianas como heroicas, porque tienen prácticamente todo en contra o muchas cosas en contra, y sin embargo siguen invirtiendo y siguen consiguiendo resultados notables en cuanto a crecimiento, creación de empleo. Bueno, lo que mencionábamos al principio, pagar cada mes 19.000 nóminas en las empresas familiares es realmente una cosa espectacular. Pero es que justamente el problema de esta región no son las empresas. Y al mismo tiempo hay otros indicadores. Por ejemplo, desde hace unos meses Asturias es la comunidad autónoma que tiene la mayor proporción de parados de larga duración. Es decir, 4 de cada 10 parados en Asturias buscan empleo desde hace más de 2 años. Entonces, digo, la gente percibe eso. Y eso es lo que refuerza la sensación negativa, ¿no? Sí. Pero vuelvo un poco al discurso de antes, Diego, y perdóname por insistir, pero estamos aquí para pelear por nuestra tierra. Tenemos que conseguir que nuestra tierra sea mejor de lo que es, y eso no lo vamos a conseguir hablando mal. Y este es un mensaje para todos. Es decir, abracemos cualquier iniciativa mínimamente buena. Dejemos de hablar mal de nuestro territorio. Yo he tenido hace muy poco, oportunidad de presentar un proyecto de inversión extranjera muy potente al Principado, que ha sido ninguneado directamente. Bueno, ahí tienes el ejemplo perfecto, pero el problema no son las empresas. Pero no quiero centrar ahí el asunto, es decir que porque no quiero. Yo creo que tenemos empresas muy buenas, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Las empresas de la misma manera que nos quejamos de que la administración no nos ayuda, sí. Esa misma, que es una realidad porque hay otras administraciones en otros territorios que ayudan más a sus empresas, y por tanto tenemos derecho a mostrar esta queja, ¿no? Sin embargo, tenemos empresas muy potentes en esta región. Es decir que, bueno, hemos sido capaces de crear un tejido empresarial muy fuerte a pesar de no contar con apoyo de nadie. Sí. Si no nos ha apoyado nadie históricamente en la creación del tejido medio, aunque es verdad que ha habido apoyos en el largo plazo en otros sectores, ¿no? Pues es que igual nuestro discurso no se tiene que centrar en pedirle a la administración que nos apoye en... No, en realidad... Igual tenemos que ayudarnos más entre nosotros. Sí. Que esa es otra de las cosas que he descubierto en Asturias. Es decir, los asturianos, como nuestro mercado es tan pequeño, porque es muy pequeño, sí. Como nuestra administración nos apoya poco, porque nos apoya poco, pues estamos por el mundo. Claro. Y una de las consecuencias de estar por el mundo es que no conocemos a nuestros vecinos. Es cierto. Que es alucinante. Sí.
Acabamos contratando servicios fuera cuando los tienes literalmente al lado de casa, ¿no? Increíble, sí. Sí, me haces acordar en parte a una discusión que yo tenía con un amigo en Argentina, porque en Buenos Aires hay una pequeña explosión de empresas tecnológicas, y en mucha mayor medida que en otros países de Latinoamérica. Y entonces yo le decía a mi amigo, imagínate si hubiera una mínima estabilidad económica, lo que sería. Me dice, no, yo creo que lo hemos conseguido gracias a la inestabilidad, que nos ha obligado a sacar fuerza donde no hay. Dicen, los demás países son más centrales, no tienen nada. Pues estoy muy con tu amigo, Diego. Es decir, yo creo que tenemos que cambiar un poco el discurso. Es decir, nuestra administración que haga lo que pueda. Sí. Nosotros, las empresas, debemos de tirar por nuestro camino. Es decir, que... Claro, porque yo me imagino que más que nada el pedido es dejar de impedir o dejar de estorbar. Sí. O sea, oiga, viene un señor que quiere hacer aquí un negocio. Claro. Y a mí me dicen, bueno, es que en Asturias es muy difícil. Fíjate, porque es que, ya sabes tú cómo es Asturias, sí. Las cosas son muy complicadas, nuestra historia, hay que ir a Madrid, ¿no? Pero resulta que un negocio idéntico se está desarrollando en Cantabria y otro en Galicia. Claro. Vecinos nuestros por el este y por el este. Y dices, bueno, Galicia es más fuerte que nosotros. Pues sí, pero Cantabria... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Oiga, si tiene que usted ir a Madrid a pedir fondos, pídalos, hombre. Si los pidió el cántabro usted también, ¿no? Digo yo, no lo sé. Y si no, pues no pasa nada. Entonces, yo es donde digo que creo que yo estoy cambiando un poco de chip, Diego. Es decir, creo que las empresas tenemos que centrarnos más en nuestro territorio, que es el territorio de las empresas, y ayudarnos unos con otros y dejar de pedir. Sí. Porque... No, como actitud me parece mucho más sana y además mucho más acorde con lo que es el espíritu del empresario. El empresario lo que tiene que pedir, como decía antes, es que no le impidan. Que no me dificulten. Claro, pero nada más. Porque están los pseudoempresarios que solo hacen un negocio en función de las subvenciones. Eso tampoco puede ser. No, claro. La subvención... A ver... Estoy completamente de acuerdo. La subvención no puede ser el motivo del negocio. Claro. Lo que ocurre es que la subvención, habiendo negocio, el que tiene negocio entre manos, una vez que lo tiene, lógicamente busca dónde hay más subvención y dónde hay menos. Y vuelvo al caso concreto que te hablaba antes, ¿no? Sí. Este empresario fue a Galicia. Y en Galicia le pusieron la alfombra roja en materia de subvención. Pero no porque el negocio lo necesite, es decir, el negocio es viable per se. Claro. Lo que ocurre es que si le colocas una subvención, pues el periodo de retorno de la inversión, pues en vez de ser 8 años es 4. Claro. Y en Cantabria exactamente igual. Y en Asturias no. Entonces dices... ¿Qué pasa? ¿Que en Asturias el negocio no es rentable? Sí, es igualmente rentable. Lo que pasa que el dinero que se invirtió tarda en retornarse el doble. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Cómo es posible que las instituciones, la administración gallega o la cántabra, consigan subvenciones que hagan más atractiva, no viable, porque viable siempre lo fue, claro, una inversión para un territorio que nosotros? Es inaceptable para mí. Sí, para mí, como yo concibo la política, es inaceptable. Sí. Es decir, este territorio, el nuestro, debería tener las mismas oportunidades que nuestros vecinos. Sobre todo porque no da la sensación, por lo menos, que eso que estás comentando en el caso de Asturias no responde a una estrategia diferente, sino que simplemente responde a la desidia. Pues mira, Diego, yo no sé a qué responde, y es muy duro decir esto, ¿no? Que responde a la desidia, pero yo estoy contigo. Responde a... ¿Sabes por qué te digo? Falta de interés. Porque si tú dijeras, mira,
en Asturias no damos subvenciones, pero vamos a tener los impuestos más bajos de toda España. Entonces dice, no, bueno, Diego, pero es escucha, otra Diego, pero es estrategia. que vamos a ver, de los presupuestos, España está integrada en la Unión Europea. Los presupuestos que maneja la Unión Europea, del total de los presupuestos que maneja la Unión Europea, así como un 35%, aproximadamente un tercio, Sí, eso se destina a los llamados fondos de cohesión. sí. Bueno, fondos de desarrollo, o fondos FEDER conocidos en España, ¿no? Sí. Dentro de esos fondos, que es un montón de dinero, hay sectorización, es decir, que los fondos van por sectores y una parte de dinero va a unos sectores y otra a otros. Bueno, hay un fondo que es el Fondo de la Pesca, que es el FEMP, antiguo IFOP, ¿vale? Que es un fondo destinado a financiar todo tipo de inversiones en el sector pesquero acuícola, donde se consigue así como un 50% de subvención sobre la inversión que se presente, ¿no? Bueno, pues esos fondos están ahí, ¿vale? Hay gente en Cantabria que es capaz de captar esos fondos, hay gente en Galicia que es capaz, Claro, y aquí no. y aquí no. Claro. Y entonces te preguntas por qué. Claro, que ni siquiera es un esfuerzo del contribuyente asturiano, es simplemente un dinero que está ahí El disponible. dinero ya estaba allí, Claro. ya estaba allí, ya Sí. estaba allí, Sí, sí, ¿no? sí. Ya estaba allí. Sí, Y dices, eso bueno, es. ¿qué pasa aquí? No, bueno, es que aquí es muy difícil, en Asturias y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso digo que no podemos contar con... No, es mejor. Ahora, hay un tema que es crucial que últimamente se ha olvidado aparentemente, pero yo sé que para las empresas familiares es crucial y es el tema del impuesto sobre sucesiones. Asturias tiene, junto con el de Aragón, el más alto, ya no de España, sino de Europa. ¿Cómo ves el impacto en las empresas familiares y el tema en general? Si te preocupa mucho, poco. Sí, vamos a ver, la Asociación Asturiana de Empresa Familiar se fundó en el año 2000. Digamos, este año vamos a celebrar nuestro 20 aniversario. Sí. Y la asociación, digamos que está integrada junto con otras asociaciones dentro de lo que se llama otra institución, que se llama el Instituto de Empresa Familiar en Madrid, que es distinto del Instituto de Empresa. El Instituto de Empresa es una institución académica, ¿eh? Sí. El Instituto de Empresa Familiar es una institución que agrupa a las 100 mayores empresas familiares del país. Dentro de esa institución hay varias empresas asturianas. Bueno, y esa institución se creó hace, bueno, pues no recuerdo exactamente los años, pero bastante antes de 2000, 30, 40 años. Y uno de sus principales objetivos era combatir el problema que suponía el impuesto de sucesiones para las empresas familiares en un entorno mayoritariamente constituido por empresas familiares. Claro. Que sigue siendo la realidad. Claro. ¿Vale? Que sigue siendo la realidad. Bueno, la España de las autonomías ha dado lugar a unas asimetrías brutales en esto. Es verdad que en materia de empresa familiar, y esto hay que explicarlo bien, en Asturias no estamos tan mal. Lo que ocurre es que es difícil de explicar, Diego, pero para ver cómo lo explicamos bien para la gente que nos está escuchando, ¿no? A ver, lo que se considera empresa familiar cambia constantemente. No es un concepto claro. Claro. O sea, el perímetro de los activos Sí. que se consideran empresa familiar y por tanto sujetos a la exención que marca la ley es objeto de variación permanente según una doctrina que aplican los señores de la agencia tributaria, ¿vale? Y entonces, precisamente esa variación en el criterio de lo que es empresa familiar y no da lugar a unas diferencias de gravámenes enormes entre las distintas autonomías. Claro. Entonces, aún a igualdad de ley, aunque la ley fuese exactamente igual para todas, que luego cada una tiene su exención adicional o su tipo menor o mayor.
Sí, claro. Entonces el problema es que, mira, el impuesto es nacional. Sí, pero lo aplican las autonomías. Hay una exención para todo lo que sea familiar del 95%. Sí. Y el 5% restante está cedido a las autonomías. Bien. Y luego existe la potestad por parte de las autonomías de aplicar determinadas exenciones, bla, bla, bla. Y luego en el bottom line, abajo del todo, existe la potestad de aplicar bonificaciones. Es decir, claro. Salga lo que salga a pagar, sí. Yo le bonifico el 100%. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, caso Madrid. Sí. Salga lo que salga a bonificar, yo le bonifico el 99%. Por tanto, usted no paga. Claro. Al final. Esto no es así aquí ni en otros sitios, a pesar de lo que hayan publicado otros medios, que no están bien informados. Aquí, un señor que no es sencillo, ¿vale? Pero un señor que herede una empresa de 8 millones de euros, que herede bienes por valor 8 millones de euros, de los cuales, igual no me quiero liar, pero ¿cómo explicarlo? Fácil. O sea, la masa hereditaria de la empresa son 8 millones de euros. Si la masa hereditaria... El problema es que no está tan claro lo que se aplica como masa hereditaria. Claro. Porque, por ejemplo, si tú tienes la caja de tu empresa llena de dinero, sí. Últimamente el inspector de Hacienda entiende que eso no es parte de la empresa. No es parte del activo, es como que está en tu bolsillo. Por tanto, te limpia el 35%. Claro, entonces la cosa está muy difícil. El resultado neto es que muchas empresas se están yendo de aquí como consecuencia de esto. Es que eso es casi peor que una mala ley, esa inseguridad jurídica, porque es que no puedes hacer ningún cálculo. Efectivamente, eso se llama, estoy de acuerdo contigo, se llama inseguridad jurídica, porque además la doctrina cambia. Claro, es una cosa... Eso se soluciona suprimiendo el impuesto por completo. Se soluciona lo que ha hecho Madrid, que veremos a verlo cómo se meten con ellos, otros territorios, y dices, mira, salga lo que salga, como yo tengo posibilidad de bonifico el 99%. Y se acabó. No, porque a mí me sorprendió que la consejera de Hacienda dijo que no hay argumentos para suprimir el impuesto de sucesiones. Entonces, yo la he invitado por estos micrófonos, por redes sociales, por 2 artículos en La Nueva España, a que debata públicamente conmigo, donde ella quiera y cuando ella quiera, sobre este impuesto. Es que, mire, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Principado acerca de este tema, no hablar, pero tuvimos en el Foro de Nueva Economía en Madrid, yo formulé una pregunta con respecto a este tema, le estaba explicando la situación de la economía en Asturias y yo le pregunté por este impuesto y él me dijo que era un impuesto que no era relevante para Asturias porque el impuesto de sucesiones, habló, porque solo lo pagaban 200 personas. El formato de aquella reunión no daba lugar a turno de réplica porque las preguntas se formulaban con una nota y ya está, ¿no? Entonces, el impuesto de sucesiones no lo pagan 200 personas. El impuesto de sucesiones lo pagan los herederos de los que fallecen. Pueden fallecer 200, 300, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 o 100 o ninguno. Es decir, el número de personas que pagan el impuesto de sucesiones depende del número de personas que se mueren. Claro. Y por tanto, nunca son personas fijas. Es una respuesta que no tiene ningún sentido. Es una respuesta indolente. De otro lado, le daba poca importancia. Es decir, como solo lo pagan 200 personas, no tiene ninguna relevancia. Nuestra posición es muy sencilla, es decir, homogeneícese. Es decir, si no lo paga nadie... Es que si no lo paga nadie, entonces suprímalo directamente. Suprímalo. Dice, bueno, nuestra posición es que todos los territorios que tributen igual. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Es decir, pero es que nosotros somos los últimos de 17 comunidades autónomas. Sí, le van a subir el impuesto a todos los demás. Claro, por favor. Es muy difícil pedir que se homogeneice a uno con el criterio que sufre uno cuando es el último. Es decir, lo normal es que se vaya hacia la media, ¿no? Bueno, lamentablemente me están informando que ya se nos acabó el tiempo. Perfecto. Así que muchísimas gracias a ti, Jorge. La verdad que el tiempo voló, fue todo muy interesante. Bien interesante. Muchísimas gracias.